A veces hay historias que nos muestran lo que realmente importa en la vida, lo que no se puede comprar con dinero. Esta es una de esas historias, la historia de un padre que lo tenía todo, pero aún le faltaba lo más importante, su hijo. ¿Cómo un hombre de negocios tan exitoso puede perderse en su propio dolor? ¿Cómo una mujer sencilla logra lo que ni la ciencia ni el dinero pueden? Quédate con nosotros para descubrirlo, porque lo que vas a escuchar no solo te sorprenderá, sino que te tocará el alma. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días y si te gusta esta historia, dale like y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. Queremos saber tu opinión. Cuando Roberto Cruz cruzó el portón de la mansión, no esperaba encontrar a su hijo sobre los hombros de la empleada, con una capa improvisada de color azul que se movía con el viento. Samuel, paralizado desde hacía 2 años, tenía los ojos abiertos y la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba. Sonreía. Eduardo se quedó detenido en medio del pasillo sin poder respirar. Aquella mujer sencilla, con su uniforme aún mojado por el producto de limpieza, sostenía al niño como si el mundo entero estuviera contenido en ese acto. La capa era un trozo de tela común, pero en ese momento parecía más poderosa que cualquier tecnología que el dinero de Roberto hubiera podido comprar. Antes de que sigas escuchando, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal Cuentos para el Alma y déjanos tu comentario. Queremos saber desde qué ciudad nos escuchas. La mansión de Roberto Cruz, ubicada en un exclusivo barrio residencial de la capital, parecía sacada de una revista de lujo. Piscina infinita, un jardín impecable con árboles importados, habitaciones con tecnología de última generación, todo perfecto, todo a la medida. En el segundo piso de esa enorme casa, en una habitación equipada con los mejores dispositivos médicos que el dinero podía conseguir, estaba Samuel, con tan solo 8 años. Sentado en una silla de ruedas de alta gama, mirando hacia la nada, sin hablar, sin sonreír, sin vivir. Hace 2 años, Samuel era un niño lleno de energía, corriendo por el jardín disfrazado de superhéroe, riendo a carcajadas, abrazando a su padre y a su madre en cada oportunidad, hasta que un grave problema neurológico lo dejó así, atrapado en su propio cuerpo, incapaz de comunicarse, como si se hubiera apagado por dentro. Y como si eso no fuera suficiente, semanas después, Patricia, la esposa de Roberto y madre de Samuel, falleció. Roberto no pudo soportarlo. La tristeza era demasiado grande. Entonces, como buen empresario acostumbrado a resolver problemas con dinero y estrategias, hizo lo único que sabía hacer. Trabajó. Trabajó 16 horas al día, firmó contratos, abrió empresas, viajó, cualquier cosa para no sentir el vacío. Pero Samuel seguía allí, inmóvil, en silencio. Roberto observaba a su hijo a través de las cámaras de seguridad instaladas en su cuarto. Veía cómo las enfermeras cambiaban sus pañales, ajustaban su postura, medían su presión arterial. Todo técnico, todo frío. Sabía que debía estar presente, pero no podía. Cada vez que entraba en ese cuarto, sentía una presión en el pecho, una culpa sofocante. ¿Por qué no puedo salvarlo? Contrató a los mejores médicos del país y del extranjero, neurologistas de Boston, terapeutas de Alemania, equipos experimentales traídos desde Japón. Gastó millones, literalmente, y nada funcionaba. Samuel seguía ahí, ausente. Cada fracaso endurecía más el corazón de Roberto. Comenzó a tratar a su hijo como un caso médico, no como un niño. Dejó de hablarle, dejó de tocarlo, dejó de sentir. La mansión se convirtió en un hospital de lujo, silencioso, vacío, sin vida. Fue entonces cuando doña Carmen, la ama de llaves que había trabajado en la casa durante años, sugirió algo diferente. Roberto,
El niño necesita a alguien que lo mire como un ser humano, no como un paciente. Conozco a una joven, Laura. Ella es empleada doméstica. Tiene una forma especial con los niños, dijo Carmen mientras miraba al hombre que estaba sentado en la mesa, agotado por las horas interminables de trabajo. Roberto apenas escuchó. Estaba firmando contratos, con la mirada fija en los papeles, pero después de tantas frustraciones, algo en él cedió. Asintió con la cabeza y murmuró: «Está bien, que venga». Laura Fernández tenía 30 años. Era originaria de una pequeña aldea en el norte de España, y aunque solo había cursado hasta la secundaria, había trabajado durante años como empleada doméstica y cuidadora de ancianos. No tenía diplomas en la pared, pero poseía algo mucho más raro: presencia. Ese tipo de persona que, cuando entra en una habitación, trae consigo una calma que se apodera de todo. El día que llegó a la mansión, Laura no se intimidó. Miró alrededor, observando la opulencia de la casa, pero se centró en lo esencial. Subió directamente a la habitación de Samuel. Roberto la observaba desde las cámaras, desconfiado. Pensó para sí mismo: otra más, que en un par de días se cansará. Laura entró en la habitación de Samuel, se sentó en una silla al lado de él. No intentó hacer que reaccionara, no habló en voz alta, no forzó nada. Simplemente se quedó allí. «Hola, Samuel. Mi nombre es Laura. Voy a quedarme aquí contigo, ¿está bien?», dijo suavemente con un tono cálido, lleno de calma. Samuel no reaccionó. Solo observaba el vacío frente a él como lo había hecho durante tantos meses. Ella sacó una vieja bolsa de tela y comenzó a sacar algunos cómics de Spider-Man y Batman. Abrió una de las revistas y empezó a leer en voz baja. «Siempre me han gustado los superhéroes. Caen, pero se levantan», dijo mientras hacía las voces de los personajes, sonriendo levemente, como si no le importara si Samuel respondía o no. Ella giró las páginas lentamente, mientras leía las historias, y se reía sola, compartiendo su propio entusiasmo por el mundo de los cómics. Laura no dejó de ir todos los días. Día tras día cantaba suavemente mientras le peinaba el cabello. Sostenía su mano durante las comidas, le contaba historias sencillas sobre su niñez en el campo y sobre los días en que corría por los ríos de su pueblo. Algunos de los empleados comentaban: «Pobre mujer, va a rendirse en una semana. Nadie consigue nada con ese niño». Pero Laura no se rendía, y lo más importante, no tenía prisa. La tercera semana llegó con un cambio sutil, tan pequeño que casi pasó desapercibido. Laura estaba leyendo un cómic de superhéroes cuando notó algo. Samuel movió los ojos. Solo un poco, pero movió los ojos. Lo siguió mientras ella pasaba las páginas. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero no hizo ruido. Simplemente continuó leyendo, ahora con más ternura. Durante los días siguientes, los signos fueron aumentando. Un dedo que se movía al ritmo de la música, una respiración más profunda cuando ella sostenía su mano. Y después ocurrió algo increíble. Durante una historia especialmente divertida, Samuel esbozó una sonrisa. Fue rápida, pero real. Laura no pudo evitar llorar en secreto en el baño. Sabía que estaba en el camino correcto. Roberto, que observaba todo desde las cámaras de seguridad, sintió algo extraño en el pecho. Era celos, esperanza, confusión. No sabía lo que sentía, pero empezó a poner más atención en lo que ocurría. Un día pasó por el pasillo y escuchó risas provenientes de la habitación de Samuel. Risas. Eso era imposible. Abrió la puerta lentamente y vio una escena que lo dejó paralizado. Laura estaba con Samuel sobre sus hombros, sujetándolo con mucho cuidado. El niño llevaba una capa roja improvisada y tenía los brazos extendidos como si estuviera volando. Ella corría lentamente por la habitación, imitando el sonido del viento. «Mira, el Super Samuel salvando el mundo», decía mientras reía.
y Samuel estaba sonriendo. Un pequeño pero genuino gesto de alegría. Roberto sintió una mezcla de emociones, alegría, alivio y rabia. Rabia hacia sí mismo. ¿Cómo había conseguido ella lo que él, con toda su fortuna, no había logrado? Sin pensar, se soltó. «¿Qué estás haciendo? Puede lastimarse. Ponlo en la silla de ruedas ahora», gritó visiblemente alterado. El rostro de Samuel se apagó en ese instante. Laura, con calma, lo bajó con mucho cuidado. «Lo siento, señor Roberto, solo estábamos jugando», dijo mientras la puerta se cerraba tras ella, sabiendo que, de alguna manera, había cometido un error al permitir que él viera esa escena. Roberto salió rápidamente, con la puerta cerrándose detrás de él. Pero, en el fondo, sabía que estaba equivocado. Las semanas continuaron. Laura siguió trabajando en silencio, con amor, y Samuel continuó despertando poco a poco. Un día, mientras Laura le leía una nueva historia de superhéroes, Samuel soltó una carcajada. Una risa real, fuerte, espontánea. Laura se detuvo en seco, miró a Samuel con los ojos llenos de lágrimas. «Has reído, mi amor. Qué lindo», dijo con una sonrisa llena de emoción. Samuel rió de nuevo, esta vez con más fuerza, como si ya no pudiera contener su alegría. Laura, completamente emocionada, abrazó al niño, pero sin dejar de reír. En ese momento, algo en su corazón le dijo que estaba logrando algo más grande de lo que jamás pensó posible. Del otro lado de la puerta, Roberto escuchó la risa. Nunca había escuchado a su hijo reír de esa forma desde el accidente. Sin pensarlo, se acercó y colocó su frente contra la pared. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Por primera vez en 2 años, lloraba de felicidad. Su hijo estaba volviendo a la vida. Roberto ya no sabía qué hacer con sus emociones. El alivio y la sorpresa lo invadían, mientras el rencor hacia sí mismo se hacía más grande. Durante esos días, pasaba más tiempo observando lo que ocurría en el cuarto de Samuel, mirando cómo Laura lo ayudaba a avanzar con cada gesto, cada palabra. Finalmente, un día, después de semanas observando a Laura trabajar, Roberto decidió hablar con ella. Quería entender cómo lo había logrado. Sentía que algo que él mismo había estado buscando durante tanto tiempo estaba justo frente a él. Era algo que, por mucho dinero que tuviera, no había podido conseguir: la conexión con su hijo. Así que se sentó en el jardín de la mansión, mirando el paisaje, con Laura frente a él, esperando la conversación. «Laura, necesito saber cómo lo has hecho. He traído a los mejores médicos del mundo. He gastado fortunas en tratamientos, pero tú llegaste aquí con unos cómics viejos y él empezó a mejorar. ¿Cómo? ¿Qué has hecho que yo no haya hecho?», preguntó Roberto, con la voz temblorosa. Laura lo miró con serenidad y después de un suspiro le respondió con calma: «Don Roberto, con todo respeto, Samuel no necesitaba médicos. Él necesitaba que lo miraran como a un niño, no como a un problema por resolver». Roberto se quedó sin palabras. No entendía bien lo que Laura decía, pero algo en sus palabras hizo clic en su mente. «Usted intentó arreglarlo. Yo solo intenté estar con él. No quería que reaccionara a la fuerza, solo quería que supiera que no estaba solo, que lo amábamos, que lo veíamos». Las palabras de Laura hicieron que Roberto sintiera como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Por primera vez, entendió que había estado tan centrado en el resolver que había olvidado lo más sencillo: estar presente, acompañar, dar cariño sin esperar nada a cambio. «Me equivoqué, Laura», dijo Roberto con voz quebrada. «Me equivoqué. Fui incapaz de estar allí para él. Me alejé. Pensé que si trabajaba más, que si gastaba más dinero, encontraría una solución. Pero todo lo que hice fue alejarlo aún más». Laura, con una sonrisa tranquila, le puso una mano en el hombro. «No es tarde, don Roberto. Él sigue aquí y sigue necesitando a su papá.
no al doctor Roberto Cruz, el millonario, sino al papá. Estas palabras fueron lo que Roberto necesitaba escuchar. Finalmente, había comprendido lo que realmente importaba. Ya no tenía sentido seguir buscando soluciones fuera de lo que ya tenía frente a él. Lo único que le quedaba por hacer era reconectar con su hijo, en lo más simple y esencial. Esa tarde, Roberto subió las escaleras hacia el cuarto de Samuel. Su corazón latía con fuerza, nervioso por lo que iba a hacer. Cuando entró al cuarto, Laura estaba allí, sentada al lado de Samuel, leyendo uno de los cómics que ella misma había sacado de su bolsa. Al ver a Roberto, Laura sonrió y se levantó discretamente, dejándolos a solas. Roberto se sentó lentamente al lado de su hijo, con el corazón a 1000 por hora. Estaba ahí, al lado de Samuel, algo que no había hecho en mucho tiempo. Se quedó en silencio, solo observándolo. Después de algunos minutos, Roberto colocó su mano sobre la de Samuel. Era la primera vez que lo tocaba con cariño desde el accidente. «Hola, hijo, soy papá», dijo Roberto, con la voz suave. «Lo siento mucho. Siento no haber estado aquí. Siento mucho por haberte fallado, pero ahora estoy aquí, y no me voy a ir». Samuel, con una lentitud que parecía infinita, giró su cabeza y lo miró a los ojos. Roberto no podía creer lo que veía. Samuel, con su voz rasposa y casi inaudible, dijo con esfuerzo: «Papá». Roberto no pudo contener la emoción. Las lágrimas comenzaron a caer, y abrazó a su hijo con toda la fuerza que pudo, con mucho cuidado y al mismo tiempo con desesperación. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí». Y por primera vez en años, la mansión que alguna vez estuvo llena de silencios y frialdad, escuchó el sonido más hermoso del mundo, el reencuentro de una familia. La transformación fue lenta pero constante. Los días siguientes fueron diferentes. Cada vez que Roberto entraba en el cuarto de Samuel, no solo veía a su hijo físicamente, sino que lo sentía presente, lo sentía vivo. El simple hecho de estar allí, de ser su padre y no solo su médico, comenzó a hacer toda la diferencia. Roberto no solo lo observaba desde las cámaras, ya no se refugiaba en el trabajo ni en la distancia emocional. Estaba allí, a su lado, tocando su mano, hablándole con voz suave y por primera vez en mucho tiempo sintiendo una conexión real. La primera vez que Samuel sonrió con fuerza, de forma natural, fue un día mientras Roberto le leía un cómic. Estaba sentado al borde de la cama, con el cómic abierto frente a Samuel. Al principio, el niño solo lo miraba, sin reacción, como siempre lo había hecho. Pero en un momento, mientras Roberto hacía la voz de uno de los personajes, Samuel comenzó a reír. Roberto, asombrado, se detuvo y lo miró. «¿Te ha hecho gracia, hijo?», preguntó casi sin creer lo que estaba viendo. Samuel, con una risa genuina, respondió con los ojos brillando. Roberto sintió el nudo en la garganta. La alegría de su hijo, esa pequeña chispa, fue suficiente para que la esperanza regresara a su vida. Al día siguiente, cuando Roberto regresó al cuarto, encontró a Laura sentada junto a Samuel, como siempre lo hacía. Ella estaba leyendo en voz baja, y Samuel la miraba atentamente. Roberto se acercó silenciosamente y se sentó al lado de ellos. Laura lo observó con una sonrisa en los labios, pero no dijo nada. Sabía que Roberto estaba entendiendo lo que realmente importaba. «Gracias, Laura», dijo Roberto con voz firme, pero también llena de gratitud. Laura levantó la mirada, sorprendida, pero no respondió con palabras, solo asintió. Sabía que las palabras sobraban. Roberto estaba entendiendo lo que ella había querido decir desde el principio. A partir de ese día, Roberto pasó mucho más tiempo con Samuel. A veces le leía, otras veces simplemente se quedaba en silencio, observando a su hijo. En esos momentos se sentía como si el mundo fuera más sencillo, como si todo lo que necesitaba para ser feliz ya estuviera a su alcance.
No importaban las mansiones, ni los contratos, ni las empresas. Lo único que realmente importaba era su hijo. Con el tiempo, Samuel comenzó a recuperar más funciones. Su salud física mejoró gracias a la fisioterapia. Pero lo que realmente lo hizo avanzar fue el amor y la paciencia que le brindaba su padre, y por supuesto, la presencia constante de Laura. La mujer sencilla que había llegado a la mansión como una simple trabajadora se había convertido en una pieza fundamental de la familia. Un día, mientras Roberto pasaba por el corredor, escuchó risas provenientes del cuarto de Samuel. Se detuvo y con el corazón acelerado, entró lentamente. Al abrir la puerta, vio algo que jamás pensó que vería. Samuel, ya con más fuerzas, estaba sentado en la silla de ruedas, y Laura, con una gran sonrisa, lo empujaba por el pasillo, como si estuvieran en un juego. «¡Vamos, Super Samuel!», exclamó Laura, empujando la silla rápidamente, mientras Samuel reía y agitaba los brazos, como si estuviera volando. El rostro de Roberto se iluminó con una mezcla de emoción y alivio. Su hijo, que antes estaba perdido en 1900, su propio cuerpo, ahora mostraba signos de vida, de alegría. Esa misma tarde, Roberto decidió hacer algo que había evitado por mucho tiempo. Se sentó con Laura en el jardín, en el mismo lugar donde había tenido tantas conversaciones difíciles. Esta vez no tenía preguntas ni dudas, solo una profunda sensación de gratitud. «Laura, quiero que sepas que te considero parte de esta familia», dijo Roberto, con la voz firme pero llena de emoción. Laura lo miró a los ojos, sorprendida por las palabras de Roberto. «No sé qué más decir, pero lo que has hecho por Samuel, por nosotros, es algo que no tiene precio». Laura sonrió y, con humildad, le respondió: «Solo he hecho lo que haría cualquier persona que realmente se preocupe. No hay nada más que el amor y la paciencia, don Roberto». Esas palabras marcaron un antes y un después en la relación entre Laura y la familia Cruz. Ella ya no era solo una empleada, ni siquiera solo una cuidadora. Se había ganado el respeto y el cariño de Roberto, de Samuel y de todos en la mansión. De hecho, ya no era la empleada, era tía Laura para Samuel, y Roberto la veía como una amiga cercana. La mansión, que antes estaba llena de silencio, ahora estaba llena de vida. Samuel volvía a sonreír, y por primera vez en mucho tiempo, Roberto sentía que su vida tenía un propósito verdadero. Ya no estaba solo, ya no vivía en un mundo de vacío, de riqueza superficial. Estaba con su hijo, estaba con Laura, y finalmente estaba experimentando la verdadera felicidad. El tiempo pasó, y lo que parecía un milagro continuó sucediendo día tras día. La familia Cruz, aunque incompleta, comenzó a sanar, a reconstruir lo que se había roto. La mansión, que había sido un lugar de dolor y soledad, ahora era un hogar lleno de risas, historias y momentos de alegría compartida. Roberto, que antes se había perdido en su trabajo, comenzó a redistribuir su tiempo. Ya no pasaba las interminables horas en su oficina, ni viajaba de un lado a otro sin descanso. Ahora, las tardes las pasaba con Samuel, leyendo cómics, jugando a ser superhéroes y haciendo cosas sencillas que, en su momento, había considerado triviales. El amor por su hijo lo transformó, y la transformación fue profunda. A menudo, cuando llegaba la tarde, Roberto se sentaba junto a Samuel, tomaba su mano con ternura y le contaba historias de su infancia. Aunque Samuel aún no podía responder de la forma tradicional, Roberto podía ver en su rostro los pequeños indicios de emoción. Un leve movimiento en sus ojos, un pequeño gesto que indicaba que Samuel estaba escuchando, comprendiendo. Laura, por su parte, nunca dejó de estar presente. A veces, cuando Roberto y Samuel estaban jugando, ella se sentaba a su lado, observando con una sonrisa tranquila. Había algo en su presencia que mantenía la paz en la casa, una paz que Roberto no podía encontrar en ningún contrato,
ni en ninguna negociación millonaria. Ella era la calma que tanto necesitaban, y sin pedir nada a cambio, había entregado su tiempo y amor a una familia que, aunque rica materialmente, nunca había tenido lo más importante, la verdadera conexión. La fisioterapia de Samuel continuó. Los progresos fueron pequeños pero continuos. Cada vez que daba un paso, aunque fuera uno pequeño, Roberto no podía evitar emocionarse. A veces lloraba en silencio, agradecido por lo que veía. No solo era la mejora física de su hijo, sino el hecho de que la conexión entre ellos, esa que había perdido tanto tiempo atrás, comenzaba a florecer de nuevo. Un día, mientras Roberto estaba en su oficina revisando algunos documentos, escuchó una risa proveniente del pasillo. En un principio pensó que era solo un eco de su mente, un sonido lejano de algo que ya había escuchado, pero al escucharla nuevamente se levantó rápidamente y se dirigió hacia la habitación de Samuel. Abrió la puerta sin hacer ruido y vio una escena que lo llenó de emoción. Samuel estaba de pie, sujetado por Laura, y estaba riendo a carcajadas, mientras ella lo hacía girar suavemente. «¡Mira, Super Samuel está de pie!», exclamó Laura con entusiasmo. Samuel, con una gran sonrisa en su rostro, no solo estaba de pie, sino que parecía disfrutar del momento. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba viendo. Su hijo, que había estado atrapado en su propio cuerpo durante tanto tiempo, ahora estaba dando pasos hacia adelante. Sin pensarlo, Roberto se acercó rápidamente. «Samuel, hijo, estás de pie», exclamó con la voz temblorosa. El niño, sin dejar de sonreír, miró a su padre y, por primera vez en años, dijo una palabra clara: «Papá». El corazón de Roberto se detuvo por un momento. Allí estaba, su hijo, de pie, llamándolo por su nombre. Unos segundos antes, todo lo que Roberto había imaginado parecía un sueño, una fantasía. Pero no era un sueño, era la realidad. Y esa realidad, aunque sencilla, era más valiosa que cualquier cosa que hubiera logrado en su vida profesional. Roberto se acercó y abrazó a Samuel con lágrimas que caían de sus ojos, sin preocuparse por la grandeza de la mansión ni por la apariencia perfecta que siempre había querido mantener. Ese momento, tan simple pero tan lleno de amor, fue todo lo que necesitaba para sentirse completo. Laura observaba desde un rincón, con una sonrisa tranquila. Sabía que este era el momento que había esperado, el momento que Roberto había estado buscando durante tanto tiempo. Esa noche, después de la fisioterapia y de los juegos de Samuel, Roberto decidió organizar una cena familiar. No era una cena lujosa ni extravagante, simplemente una comida sencilla, con lo que tenían en casa. Pero para Roberto, ese gesto era el símbolo de todo lo que había aprendido. Lo que realmente importa en la vida no es el dinero ni el éxito, sino el amor, la presencia y el tiempo compartido con las personas que uno más quiere. Durante la cena, Roberto levantó su copa y mirando a Laura y a Samuel dijo: «Quiero brindar por el milagro más grande de mi vida, que no es ni mi fortuna ni mis empresas, sino mi hijo, que está volviendo a vivir. Y también por Laura, que con su amor y paciencia ha hecho posible todo esto. A ustedes dos les debo lo mejor de mí». Laura y Samuel sonrieron y levantaron sus copas en señal de agradecimiento. La mansión, que alguna vez estuvo vacía de emociones, ahora estaba llena de vida, risas y momentos simples que se sentían eternos. Roberto ya no sentía la necesidad de escapar de sus problemas con el trabajo. Ya no buscaba la felicidad en cosas materiales. Lo que necesitaba, lo que había estado buscando durante tanto tiempo, ya lo tenía: su hijo, su familia y un hogar lleno de amor. A medida que pasaba el tiempo, la vida en la mansión de los Cruz se volvió cada vez más tranquila y armoniosa.
Roberto ya no vivía en su mundo de trabajo incesante, donde las decisiones importantes de negocios eran las que marcaban su existencia. Ahora, lo que le importaba más era ver crecer a su hijo, acompañarlo en cada pequeño avance y disfrutar de los momentos simples que antes había descuidado. Samuel, aunque aún necesitaba ayuda para caminar, estaba mucho mejor. Cada día que pasaba, daba pequeños pasos hacia la independencia. Las sesiones de fisioterapia no eran fáciles, pero Samuel siempre se mostraba determinado, como si todo lo que hubiera vivido en los últimos 2 años le hubiera dado una fortaleza inexplicable. Y Laura, como siempre, estaba ahí, acompañándolo con paciencia y ternura. Aunque no era su madre, la conexión que había creado con Samuel era profunda. Él la miraba como si fuera parte de su familia, y Laura, por su parte, no tenía miedo de mostrar su cariño sin reservas. A menudo, Roberto pasaba las tardes en el jardín de la mansión con Samuel. Era un jardín grande, con muchos árboles y flores, pero para Roberto, lo que realmente importaba era ver a su hijo sonriendo mientras se subía a su silla de ruedas y corría por el césped. La risa de Samuel era ahora el sonido más hermoso para Roberto. Ya no era solo el niño que estaba atrapado en su cuerpo. Ahora era un niño lleno de vida, y Roberto lo apreciaba más que nunca. Una tarde, mientras Roberto y Samuel jugaban al fútbol en el jardín, Laura los observaba desde la ventana. Sabía que la relación entre padre e hijo había cambiado para siempre, y no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Había llegado a la mansión como una simple trabajadora, pero con el tiempo se había convertido en algo mucho más importante para la familia Cruz. Aunque no lo dijera, sabía que su presencia ya no era solo la de una cuidadora. Era alguien que había traído luz y esperanza a una familia que, a pesar de tener todo el dinero del mundo, carecía de lo esencial: el amor. Roberto, al ver a Laura observándolos desde la ventana, le sonrió. Dejó de jugar por un momento, se acercó a ella y con la voz llena de gratitud, dijo: «Gracias, Laura. No sé si alguna vez podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por nosotros. Has hecho más por Samuel que cualquier médico, y por mí has traído algo que jamás pensé que necesitaría: paz». Laura lo miró, un tanto sorprendida por las palabras de Roberto. Aunque nunca había buscado reconocimiento por su trabajo, sentía que esa simple expresión de gratitud valía más que cualquier premio o dinero. «Solo he hecho lo que mi corazón me decía. No tenía otra opción», respondió Laura con humildad. Esa tarde, mientras continuaban con su juego, Roberto comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido en su vida: el dolor, la angustia, el fracaso, todo lo que había vivido hasta ese momento. Pensaba en cómo había creído que el dinero podía solucionarlo todo, que las soluciones más complejas siempre eran las mejores. Pero ahora entendía que lo simple, lo genuino, era lo que realmente importaba. Ese mismo día, mientras cenaban juntos, Roberto comenzó a hablar sobre el futuro. Aunque todavía había mucho por hacer, algo había cambiado. En él, la mansión, que antes había sido solo un lugar frío y sin vida, ahora era un hogar lleno de risas, de amor y de esperanza. Y para Roberto, eso era más valioso que cualquier riqueza. «Quiero que todos sepan lo importante que es para mí este momento, esta familia, este hogar. No necesito más dinero, no necesito más negocios. Lo único que necesito es que Samuel siga mejorando, que sigamos juntos, como familia». Samuel miró a su padre y por primera vez en mucho tiempo, con su voz débil pero clara, dijo: «Papá». Las palabras de Samuel, aunque aún costaba oírlas, eran el mejor regalo que Roberto había recibido en su vida. Sabía que aún quedaba mucho por caminar, muchas batallas por librar, pero en ese momento se dio cuenta de que ya no estaba solo.
Samuel estaba volviendo a él, y no solo físicamente, estaba volviendo emocionalmente, y eso significaba más que todo el dinero que había ganado. Laura, al ver la emoción en los ojos de Roberto, entendió que algo había cambiado. Definitivamente, ya no era una extraña, no era solo una trabajadora, ahora formaba parte de algo mucho más grande, una familia. El tiempo siguió su curso, y la vida en la mansión Cruz se fue llenando de momentos sencillos, pero significativos. Roberto comenzó a cambiar no solo su enfoque sobre el trabajo, sino también sobre lo que realmente valoraba en su vida. Durante años, había estado obsesionado con el dinero y el éxito, convencido de que todo lo que necesitaba para ser feliz era más de ambos, pero ahora sabía que la felicidad no se compra con riqueza. Lo había aprendido de la forma más difícil, pero había aprendido. Las tardes con Samuel se convirtieron en lo mejor de su día. Después de la escuela, Roberto lo llevaba al jardín, donde jugaban a todo tipo de juegos. Ya no importaba el tiempo que pasaran. Ya no importaba si Samuel podía caminar con ayuda o no. Lo que importaba era el hecho de que Samuel estaba ahí, con vida, con alegría. Esa era la verdadera victoria. Laura seguía siendo un pilar fundamental en la vida de Samuel y de Roberto. A pesar de que su papel en la familia había cambiado, ella nunca dejó de ser una presencia cálida y constante. Estaba ahí cuando Samuel necesitaba compañía, cuando Roberto necesitaba a alguien con quien hablar sin juicios. No era solo la cuidadora, era parte de la familia. Cada vez que Roberto la miraba, veía en sus ojos la bondad y la paciencia que tanto había necesitado, pero que no sabía reconocer hasta entonces. En una de esas tardes de juegos, mientras Roberto y Samuel corrían por el jardín, Roberto se detuvo y miró a su hijo. Samuel, aunque aún no podía caminar sin ayuda, estaba sonriendo como nunca antes. Roberto se agachó y lo miró a los ojos, tocando su rostro con ternura. «¿Sabes, hijo?», dijo Roberto con la voz quebrada por la emoción, «este es el mejor día de mi vida. Nada en el mundo puede compararse a verte sonreír así». Samuel, aunque todavía no podía hablar con claridad, sonrió más ampliamente, como si entendiera perfectamente lo que su padre le decía. Roberto no pudo evitar llorar. Había llorado muchas veces en su vida, pero nunca como lo hacía en ese momento. Las lágrimas caían, pero eran lágrimas de felicidad. Unas lágrimas que nunca pensó que vería cuando todo esto había comenzado. Roberto, al ver la sonrisa de Samuel, sintió que el peso de todos esos años de angustia y dolor finalmente se desvanecía. La culpa, el miedo y la tristeza se convirtieron en algo lejano. Ya no le importaba cuánto dinero había gastado ni cuántos contratos había cerrado, porque sabía que lo único que realmente importaba estaba frente a él: su hijo, su familia. Esa noche, después de la cena, cuando todos se encontraban juntos en el salón, Roberto pensó en voz alta: «Creo que nunca me había dado cuenta de lo afortunado que soy. No por lo que tengo, sino por lo que he recuperado. Y eso es algo que no tiene precio». Laura, que estaba sentada cerca de él, lo miró y con una sonrisa cálida dijo: «El amor siempre tiene más valor que cualquier cosa material, don Roberto, y ustedes ya lo han aprendido». Esa noche, mientras todos se preparaban para ir a dormir, Samuel se acercó a Roberto y le tocó la mano. Roberto, con el corazón lleno de emoción, se inclinó hacia él y le susurró: «Te quiero mucho, hijo, estoy tan orgulloso de ti». Y en ese momento Samuel, con la mirada más clara que nunca, dijo de nuevo, con su voz suave pero firme: «Te quiero, papá». Esas palabras, aunque simples, representaban todo lo que Roberto había perdido y, al mismo tiempo, todo lo que había recuperado. La conexión con su hijo no solo era física, era emocional, y eso significaba todo para él. Al día siguiente, Roberto decidió tomar una decisión importante.
Dejaría de lado algunos de los negocios que lo mantenían ocupado hasta altas horas de la noche. Pasaría más tiempo con su familia, con Samuel y Laura. Empezaría a vivir de una manera más simple, pero mucho más rica en momentos. La mansión que alguna vez estuvo vacía de risas y amor, ahora se convirtió en un hogar vibrante, lleno de vida. Samuel, cada día, daba más señales de progreso. Sus pequeños avances se convirtieron en celebraciones para la familia. No importaba que no pudiera caminar completamente por sí mismo, lo que importaba era que, a su propio ritmo, estaba recibiendo lo que más necesitaba: amor, apoyo y, sobre todo, paciencia. Roberto, por su parte, comenzó a entender algo que siempre había ignorado: la verdadera riqueza no está en las posesiones, ni en el dinero que uno tiene. La verdadera riqueza está en los momentos compartidos, en las sonrisas, en las palabras de aliento, en los gestos de amor. Y en ese sentido, él había alcanzado una fortuna mucho mayor que la que jamás hubiera soñado. Los días continuaron pasando, y la vida en la mansión Cruz se transformó por completo. Lo que una vez fue un lugar de lujo vacío de emociones, ahora se convirtió en un hogar lleno de risas, amor y momentos que Roberto nunca había imaginado posibles. Samuel siguió su proceso de recuperación, aunque aún necesitaba ayuda. Cada paso que daba era motivo de celebración. Cada pequeña victoria era un recordatorio de lo que realmente importaba: el tiempo compartido, el amor incondicional y la presencia de quienes lo rodeaban. Roberto, que antes vivía atrapado en el ruido del mundo empresarial, descubrió que la verdadera paz estaba en la simplicidad. Ya no le importaba cuántos ceros había en su cuenta bancaria, ni cuántos contratos había firmado. Lo único que realmente le importaba era su familia, y su familia ahora estaba más unida que nunca. Laura, quien al principio había sido solo una empleada doméstica, se había convertido en un miembro fundamental de la familia. Ella estaba ahí, siempre presente, siempre dispuesta a brindar amor, apoyo y comprensión. Samuel la llamaba tía Laura, y para Roberto, ella ya no era solo una trabajadora, sino una amiga, una confidente, una mujer que había hecho posible lo imposible. Esa noche, después de un largo día lleno de juegos y risas, Roberto se sentó con Samuel en el jardín. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Roberto miraba a su hijo, que ahora ya podía caminar con un poco de ayuda. Y aunque el camino todavía no estaba terminado, Roberto sentía que la verdadera victoria ya la habían alcanzado. «Te amo, hijo», dijo Roberto, mientras acariciaba el cabello de Samuel. Samuel, mirando a su padre, sonrió. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. El amor de su padre era todo lo que necesitaba, y a su manera lo había entendido perfectamente. «Yo también te amo, papá», susurró Samuel con su voz suave, pero llena de emoción. Roberto cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas se deslicen por su rostro. Estaba agradecido, agradecido por cada día, por cada sonrisa de Samuel, por cada paso que había dado, por cada momento de amor que compartían. Ya no le importaba nada más. Todo lo que había querido, lo que había buscado durante tanto tiempo, estaba justo frente a él. La mansión de los Cruz, que alguna vez fue un lugar vacío de significado, ahora era un hogar lleno de amor, esperanza y vida. Roberto había aprendido la lección más valiosa de su vida: que no se puede medir el verdadero éxito con dinero, y que lo más importante en la vida es estar presente, amar incondicionalmente y valorar a las personas que realmente importan. Cierre. La historia de la familia Cruz no es solo un relato de superación. Es una historia de cómo, a veces, la vida nos lleva por caminos difíciles para enseñarnos lo que realmente importa. Porque al final, lo que tenemos,
son los momentos, las personas que amamos y la capacidad de estar allí, uno para el otro, en los momentos más oscuros y también en los más brillantes. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma, donde publicamos 2 videos todos los días. Si te gustó este relato, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas, a qué hora lo haces y qué piensas sobre lo que acabas de escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Historias como esta necesitan ser compartidas porque todos merecemos un recordatorio de lo que realmente importa. Hasta la próxima.